los españoles. Y es que los españoles lo que quieren ya es con urgencia un gobierno. Lo que quieren es ya con urgencia un gobierno que propicie ese cambio. Y aquí lo que hay es un acuerdo para que se propicie ese cambio y para que se construya ese gobierno. Y es cierto que hay muchos elementos de fondo que suponen un cambio radical a algunas de las políticas que ha puesto en marcha el actual gobierno en funciones. Por ejemplo, en materia laboral. Hoy hemos conocido, señor Rajoy, que ha aumentado de nuevo las cifras del paro en la Seguridad Social. Por cierto, muy preocupantes los datos, sobre todo del paro femenino, que representa el 55% de ese paro ahora mismo en nuestro país. Cómo ha aumentado también la tasa de parados que no tiene ningún tipo de prestación, porque ha caído la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo y, en consecuencia, creo que es una buena noticia para muchos de esos parados ahora mismo sin ningún tipo de prestación, que una de las conclusiones o principales medidas del acuerdo que hemos firmado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista sea recuperar la prestación por subsidio al desempleo a los mayores de 52 años. Lo dije ayer en el discurso de investidura, señorías, y lo digo hoy de nuevo. Creciendo al 3% del PIB y tener casi 5 millones de parados y paradas es la viva prueba, señorías, señor Rajoy, de su fracaso en la política laboral y económica. Hay algunos, señorías, que dicen que las medidas sociolaborales incluidas en este acuerdo no son de izquierdas. Pero yo sí que digo que son medidas de justicia social que quieren los autónomos, a los cuales, señorías, lo que vamos a hacer en este acuerdo es aquellos que cobren por debajo de un salario mínimo interprofesional una cotización a la Seguridad Social de 45 €, eso se recoge en este acuerdo. En este acuerdo, señorías, también se acota el tiempo de la contratación temporal a 2 años, subiéndose en el segundo año el periodo de indemnización, el plazo de indemnización a 16 días. Y si eso, señorías, no sé si es de derechas o de izquierdas, yo lo que sí que creo es de justicia social, si eso es una medida, señores del Grupo Parlamentario de Podemos de derechas, que se lo pregunten a los empresarios. Si recortar a 2 años la contratación temporal es o no una medida en favor de los empresarios. Yo creo que es más bien al contrario, que lo que hace es reequilibrar el poder de negociación entre los empresarios y los trabajadores. Señorías, en ese acuerdo también nos comprometemos a establecer una hoja de ruta, un calendario distinto al marcado por el Gobierno del Partido Popular en el déficit público, en el cumplimiento de los compromisos de déficit público fijados con Bruselas. El planteamiento que hace el acuerdo es precisamente cumplir con el 1%, en torno al 1% de déficit público de nuestras administraciones públicas en el año 2019 y, en consecuencia, revisar los plazos para el cumplimiento de esos objetivos, que implicaría que en el año 2017 estaríamos en el 3% de déficit público y, en consecuencia, fuera del brazo corrector de Bruselas, lo cual creo que sería una buena noticia para todos los españoles y españolas. Y además hacemos algo más que me parece muy importante subrayar. Y es que nos comprometemos todos a 2 cosas. Una, a que no vamos a recortar más el gasto social en nuestro país. Al contrario, lo que vamos a hacer es reconstruir el gasto social. Y, en segundo lugar, a implementar una reforma fiscal que tiene como principal objetivo y principal compromiso 2, señor Montoro. La primera, no tocar el impuesto al trabajo en el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, la tributación al trabajo no se va a tocar. Y, en segundo lugar, vamos a luchar contra el fraude fiscal y vamos, sobre todo, a luchar contra el gran fraude fiscal, creando una unidad contra ese gran fraude fiscal dentro de la agencia tributaria y, por supuesto, también vamos a estudiar la posibilidad de crear ese impuesto de grandes fortunas que tienen otros países europeos. Señorías, estabilidad presupuestaria, cumplimiento con los objetivos de déficit, negociación con Bruselas para que esos objetivos de déficit sean más acordes a la realidad política, económica y social de nuestro país. Y acuerdos transversales. Antes lo ha dicho el señor Rivera y yo me gustaría sumarme a él. Creo que es muy importante que hagamos todas las fuerzas políticas aquí presentes acuerdos transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con el pacto educativo. Antes el señor Rivera ha hecho explícita mención a ese pacto educativo. A mí me gustaría también incorporar a esa apreciación que ha hecho el señor Rivera que vamos a reconocer como derecho las becas en ese pacto educativo y que nos vamos a poner un plazo de 6 meses para que entre todos los que estamos aquí presentes y los que están fuera, la comunidad educativa, podamos forjar ese pacto por la educación que necesita nuestro país. Se ha hablado poco, señorías, pero a mí me gustaría también subrayarlo a colación con el déficit, y esto es algo que me consta al señor Rivera le preocupa y mucho, y a nosotros también, es la situación de déficit de la Seguridad Social, es decir, el sistema público de pensiones. El planteamiento que hacemos en este acuerdo, señorías, no solamente para los jubilados de hoy, sino también para los pensionistas de mañana, es que vamos a volver a reconstruir el Pacto de Toledo que el señor Rajoy y su mayoría absoluta durante la pasada legislatura fulminaron.
Y vamos a hacer también algo muy importante, algo que además alguna de sus señorías del Grupo Parlamentario Popular en la pasada legislatura, como secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, ya simplemente esbozó, y es la necesidad también de financiar el sistema público de pensiones en nuestro país como se hace en otras partes de Europa, es decir, no solamente con cotizaciones a la Seguridad Social, sino también con impuestos. Nosotros dejamos la puerta abierta, señorías, a que podamos financiar la Seguridad Social para mantener su carácter público, para mantener el sistema de reparto, para mantener las pensiones dignas de nuestros jubilados de hoy y de los pensionistas de mañana, muchos de ellos están aquí presentes, el que podamos tener pensiones dignas y garantizadas con financiación pública, no solamente de la cotización a la Seguridad Social, sino también vía pensión, vía impuestos. Me gustaría también subrayar algo importante, y es la reforma de la Constitución. Hacemos en este acuerdo un planteamiento de reforma de la Constitución ambicioso, que creo que tiene elementos transversales que podemos compartir la mayoría de los diputados y diputadas aquí presentes. El primero, en relación con la reforma constitucional urgente que hemos planteado ambos grupos parlamentarios, estamos hablando de 5 cosas, que creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo porque así lo han reflejado en sus programas electorales. En primer lugar, acabar con los aforamientos de diputados, diputadas, senadores y senadoras y también diputados y diputadas en los parlamentos autonómicos. En segundo lugar, la limitación del mandato a 8 años de la presidencia del Gobierno. En tercer lugar, la iniciativa legislativa popular que sea a 250.000 firmas. En cuarto lugar, señorías, también reducir el Consejo General del Poder Judicial a 10 miembros y, en quinto lugar, suprimir las diputaciones y crear los consejos de alcaldes. Esto viene también a colación de algo que he dicho antes en mi intervención y que también ha hecho el señor Rivera en su intervención, y ha sido el de racionalizar el gasto público en nuestro país. Y para racionalizar el gasto público en nuestro país no solamente tenemos que hacer un examen exhaustivo de ese gasto público, dónde está la eficiencia, dónde está la equidad de muchas de esas políticas públicas, sino también lo que tenemos que decirle a los españoles es que los políticos y políticas estamos dispuestos a arriesgar, a ser valientes, a dar un paso al frente, a racionalizar las estructuras administrativas del país para que no se hagan más recortes en el gasto social, que bastante ha habido durante estos últimos 4 años. Por tanto, esa es la reforma urgente. Yo he escuchado al señor Rajoy, señorías, decir que no está de acuerdo con esa reforma, que necesita más escaños y que además anuncia y amenaza con que en el Senado puede bloquear cualquier tipo de reforma constitucional. No me extraña que venga del señor Rajoy, porque siempre instrumentaliza todas las instituciones en beneficio partidista. Lo hizo con la presidencia del Gobierno, renunciando a presentar su candidatura a la investidura del Gobierno, señorías, y lo vuelve a hacer amenazando para utilizar el Senado en beneficio partidista y no en beneficio de la ciudadanía. Porque, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿dónde está el problema para acabar con los aforamientos? ¿Dónde está el problema para limitar a 8 años el mandato de la presidencia del Gobierno? Pero si lo dijo el señor Aznar cuando era presidente del Gobierno. No incluirlo en la Constitución, pero sí aplicárselo en primera persona. ¿Por qué no lo podemos incluir en la Constitución? ¿Dónde está el problema de reducir a 250.000 las firmas de la iniciativa legislativa popular? ¿Dónde está el problema de suprimir las diputaciones provinciales y crear consejos provinciales de alcaldes y alcaldesas? ¿Dónde está el problema, señorías, de reducir a 10 el Consejo General de Poder Judicial en su órgano de gobierno? Son cuestiones que pueden aprobar perfectamente ustedes. Y estoy convencido, señorías, de que si ustedes explicaran estas medidas a su electorado, en una mayoría amplia votarían que sí. Y, por cierto, señor Iglesias, pasaría lo mismo con los votantes de Podemos. Usted, en su programa, plantea suprimir las diputaciones, eliminar los aforamientos. Entiendo yo que estará de acuerdo con la limitación de mandatos y también entiendo yo que estará de acuerdo, señoría, con la reducción a 250.000 firmas de la iniciativa legislativa popular. Por tanto, ¿dónde está el problema? Para que lo pongamos en marcha, señor Iglesias, desde la próxima semana. Y finalmente, señorías, creo que es muy importante porque en algunas ocasiones he escuchado algunos elementos de crítica por parte de algunos grupos parlamentarios diciendo que esta propuesta de acuerdo, esta propuesta de gobierno, no recoge ningún elemento sustantivo que resuelva la crisis de convivencia en Cataluña. Yo discrepo en el fondo.
Discrepo porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de recuperar la ley de dependencia, cuando estamos hablando de universalizar la sanidad pública, cuando estamos hablando de recuperar, por ejemplo, los derechos laborales perdidos, aprobados, por cierto, por las derechas, la española y también la derecha catalana, esa reforma laboral, cuando estamos hablando, señorías, de recuperar la seguridad social de los cuidadores no profesionales de muchos de esos dependientes, estamos hablando también de muchos catalanes que han sufrido en primera persona esos recortes y esas políticas. Pero además, señorías, nosotros planteamos en esa reforma constitucional varios elementos que creo que son compartidos por la mayoría de diputados y diputadas en esta Cámara. En primer lugar, creo que compartimos la mayoría de diputados y diputadas que tenemos que abrir un periodo de reflexión sobre la reforma constitucional en nuestro país. Y por eso nuestro compromiso, está fijado en el acuerdo, es poner en marcha en el plazo de un mes, desde hoy, en el plazo de un mes, una subcomisión en la Comisión Constitucional para empezar a hablar del perímetro de la reforma constitucional. También hablamos, señorías, de que en el plazo de 6 meses se ponga en marcha la ponencia de reforma constitucional. Y ahí nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos acordado un cierto perímetro, un esbozo de esa reforma constitucional, que hace cosas que creo que pueden ser compartidas por la inmensa mayoría de votantes, tanto a la izquierda como a la derecha. Y es, por ejemplo, blindar los derechos sociales, es, por ejemplo, reconocer como derechos fundamentales la sanidad pública, es, por ejemplo, reconocer nuevos derechos y libertades en la Constitución, es, por ejemplo, señorías, dar salida a la crisis territorial que se está viviendo en Cataluña con una reforma del título 8º de la Constitución y con la aprobación de una reforma que haga del Senado una verdadera Cámara territorial. ¿Y por qué no, señor Domènech, que ya le he escuchado a usted decir que lo critica, por qué no llevar ese Senado, que es una Cámara territorial, a Cataluña, a Barcelona, como propuso Pascual Maragall? ¿Por qué no? Por tanto, señorías, yo acabo mi intervención agradeciendo públicamente de nuevo al señor Rivera y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos su... Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Hay diputados y diputadas más pendientes de la confrontación que del acuerdo. Pero estos son los tiempos que vivimos, señor Rivera. En todo caso, muchas gracias por su valentía. Gracias, señor Sánchez. Señor Rivera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, gracias también al Partido Socialista por intentar ponernos de acuerdo en aquello que nos une y lo que nos separa, y no lo que nos separa. Yo creo que es un esfuerzo que hemos hecho todos. Yo quería aprovechar este turno también para dejar clara una cosa a nivel institucional, que me parece fundamental. El señor Rajoy no está, pero seguro que nos escucha desde algún lugar de este mundo. Luego dirá que quiere alusiones, ¿no? Pero no está. Pero bueno, en todo caso... En todo caso, aunque no esté el señor Rajoy, voy a hablar de ello, que es la jefatura de Estado. Miren, aquí el jefe de Estado tiene una función constitucional. De hecho, es la única función con cierta discrecionalidad que tiene el jefe de Estado, que es hacer una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para intentar formar gobierno. Y el señor Rajoy le dijo que no al jefe de Estado. Y eso es lo que ha hecho que el señor Rajoy hoy no pueda estar aquí defendiendo su supuesta candidatura. ¿Por qué lo hizo el señor Rajoy? Pues miren, no lo sé. Pero desde luego, ¿por qué tengo yo que pensar que al que le da pereza intentar formar gobierno va a ser valiente para reformar España de arriba abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, cuando no hay mayoría absoluta, hay una cosa tan dramática como el diálogo. Una cosa tan difícil en política como hablar y entenderse. Si la actitud que ha tenido el señor Rajoy con el rey de España la tuviera en su día, la podía haber tenido el señor Suárez o aquellos padres de nuestra Constitución, hoy no tendríamos seguramente la democracia que tenemos. Porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Porque no solo vale tener, en este caso, legitimidad, sino que hay que tener autoritas también. Respeto por los ciudadanos. Y yo estoy convencido que los 7 millones de votantes del PP no han entendido por qué el señor Rajoy pasó palabra ante el jefe de Estado. Y estoy convencido que tampoco han entendido por qué prefieren
que el Partido Socialista pacte con Podemos y los independentistas que un acuerdo constitucionalista con Ciudadanos. No lo entiendo, yo no lo puedo entender. Y estoy convencido que muchos votantes del Partido Popular, no. Mira, no es que dicen por aquí cosas mientras hablamos y no lo escuchan los ciudadanos. Yo sí que lo escucho. Hablan de traiciones. Mire, traición es lo que hicieron ustedes con el señor Pujol y nos traicionaron a muchos catalanes. Eso es lo que hicieron. Que cuando a ustedes les interesa, los pactos con los nacionalistas son de Estado.